Bueno, buenos días a todas y a todos. Perdón por la voz, pero es normal, el cambio climático. Quisiera yo pedirles que por favor se presentaran para que todos supiéramos quiénes están alrededor de la mesa, mientras llega Lorena, que viene a 2 minutos de aquí. Entonces podemos empezar, Janine. Muy buenos días a todas, a todos. Hay muchas caras conocidas. Soy Janine Otálora Malassís, magistrada de Sala Superior y presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ania Paola Rabel Cuevas. Soy consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral. Muy buenos días a todas y todos. Yo soy María Leisner, secretaria general de la Comunidad de Democracias, basada en Varsovia, pero diplomática sueca originalmente. Muy buenos días. Soy María de las Mercedes Roa, del Ministerio de la Mujer de la República Dominicana, viceministra. Buenos días, soy José Luis Vargas, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy buen día a todas y a todos. Soy Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy buenos días, soy Cliserio Cuello Garcés, integrante del Pleno de la Sala Especializada, también del Tribunal Electoral. Muy buenos días a todas y todos. Gabriela Villafuerte Coello para servirles, también de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hola, muy buen día. Soy la magistrada Carmen Carreón Castro, integrante también del Pleno de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias. Alejandro Abante, magistrado regional en Toluca del Tribunal Electoral de México. Buenos días, Eugenio Partida de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral. Buenos días, Gabriela del Valle Pérez, magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenos días, Marta Concepción Martínez Guarneros, magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenos días, de ONU Mujeres. Mi nombre es Irune Aguirrezábal, soy asesora de participación política para América Latina y el Caribe. Un gusto. Paulina Grobet, buenos días, directora general de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hola, buenos días, soy Teresa Evia, consultora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenos días, Alejandra Montoya, de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral. Buenos días, soy Ana Cárdenas, asesora del magistrado Reyes Rodríguez. Buenos días a todos y a todas, soy Roberto de León, de la Dirección General de Organismos Regionales Americanos, aquí en Cancillería. Buenos días a todos y a todas, soy María Rubiales, viceministra de Relaciones Exteriores de Nicaragua y representante de Nicaragua ante Naciones Unidas. Muy buenos días a todos y a todas. Soy Marcia Ramírez, ministra del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez de Nicaragua. Buenos días, soy Pamela Villalobos de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Hola, buenos días, soy Teresa Inchaustegui, directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Buenos días, soy Eugenia Pisa López, soy la coordinadora para el Programa Regional de Género para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Buenos días, soy Máximo Tomasoli, soy el observador permanente de Idea Internacional ante las Naciones Unidas. Buenos días a todos y a todas, soy Patricia Galdames, jefe de programas y coordinadora de sociedad civil para la Secretaría Permanente de la Comunidad de Democracias. Buenos días, soy Silvia Mesa, vicepresidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belén de Upará y experta de Costa Rica. Buenos días, mi nombre es Eugenia Zamora, soy magistrada vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Buenos días a todas y todos, un saludo fraterno en el Día de las Abuelas y Abuelos
siempre estamos en estas tierras mesoamericanas y hacemos este recordatorio. Estoy en el grupo de sociedad civil como asesora de ONU Mujeres. Otilia Luch de Cotí. Buenos días, Ligia Blanco, soy directora del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria en Guatemala. Buenos días, mi nombre es Sandra Morán, diputada al Congreso de la República de Guatemala. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Soy Marlene Matías, diputada y presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República de Guatemala. Buenos días, me llamo Mónica Maxise Duaige, soy la directora del área de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral en México. Buenos días, mi nombre es Gloria de la Fuente, directora ejecutiva de la Fundación Chile 21. Buenos días, mi nombre es Yara Campo, directora ejecutiva del Tribunal Electoral de Panamá. Buenos días, mi nombre es Solange Márquez, soy académica de la Facultad de Derecho y directora de Esfera Política Centro de Estudios en Democracia. Hola a todas, a todos. Yo soy Minú Tavares Mirabal, de la República Dominicana, política. Muy buenos días a todos y a todas. Soy Susana Villarán, vengo de Lima, Perú, y sí, soy política. He sido alcaldesa de la ciudad capital de Lima hasta fin del 2014, presidenta de la Red Nacional de Mujeres Autoridades, pero también fui miembro de la comunidad de la OEA al ser miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para los derechos de la mujer. Encantada, soy política. Sí, también. Buenos días, mi nombre es Flavia Freidenberg y soy investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, soy Mariana Caminotti, investigadora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. Buenos días, Paula Peña, consultora, asesora técnica ONU Mujeres México. Buenos días, Jimena Andión, directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, una organización feminista de la sociedad civil que trabaja en México y en la región de América Latina. Muy buenos días, soy Carla Hernández, diputada de la Asamblea Legislativa en El Salvador y presido la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género. Buenos días, Consuelo Lima, soy titular del área de Política de Igualdad de Género aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Soy Úrsula Dosal, directora general adjunta de Derechos Humanos aquí en Cancillería. Buenos días, soy Blanca Alcalá, vicepresidenta del Senado mexicano y presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. A sus órdenes. Buenos días a todas y todos. Soy Pilar Tello, coordinadora del área de género de IDEA Internacional. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la Cancillería. Yanerit Morgan, directora general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos y coordinadora nacional del 47 periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se celebrará en México. Muy buenos días a todas y a todos. Lorena Cruz, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Bienvenidas a México. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero darles una bienvenida a todas y a todos y expresar el más profundo agradecimiento de la Comisión Interamericana de Mujeres a todos los socios que han colaborado con nosotros en la organización de este evento. A la Cancillería Mexicana, a través de la embajadora Yanerit Morgan, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aquí, quien está aquí, su presidenta, la magistrada Janine Otarola, al Instituto Nacional Electoral, donde Dania Rabel Cuevas nos está haciendo el honor de acompañarnos, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de las Mujeres, aquí su presidenta y guía Lorena Cruz, y a la Comunidad de las Democracias María Leisner, así como a IDEA Internacional, que tiene aquí varios representantes, incluyendo a Pilar Tello. Es un gusto saber que todos compartimos la convicción y el compromiso de que la plena e igualitaria participación y liderazgo de las mujeres en la vida pública es esencial para una democracia legítima, robusta y sostenible. A partir de 2008,
año en que Ecuador fue el primer país en elevar a rango constitucional la paridad para la nominación de cargos de elección popular, América Latina ha sido escenario de un proceso dinámico de demandas. A la fecha, estas demandas se han cristalizado en reformas en 5 países: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Nicaragua. Siguiendo estos ejemplos, la paridad se ha constituido en una aspiración y lucha política en otros países de la región: Argentina, Guatemala y Paraguay, y contando o no previamente con acciones afirmativas como las cuotas, en estos países se están impulsando propuestas de reforma, así como el debate parlamentario en torno a la necesidad de dar un mayor impulso a la participación política de las mujeres. Al acercarse al 30% de representación de mujeres fijada por sus cuotas, la demanda de las mujeres, que siempre han visto el 30% como un piso y no como un techo, ha sido ¿y ahora qué? La paridad constituye un principio convencional y constitucional, así como un mandato obligatorio, y se ha convertido en el máximo estándar para asegurar el derecho de las mujeres a ser electas en condiciones de igualdad. América Latina se mantiene como la región más avanzada del mundo en materia de regulación normativa y protección de los derechos de representación y participación política de las mujeres. En 2013, la Comisión Interamericana de Mujeres e IDEA Internacional realizaron un primer esfuerzo por documentar los procesos que condujeron a la aprobación de la paridad en Bolivia, Costa Rica y Ecuador. El objeto era analizar y documentar de manera crítica los aspectos clave de dichos procesos, con objeto de identificar aprendizajes y extraer lecciones útiles para el impulso de la paridad en otros países. Durante el último año, en colaboración con IDEA Internacional y con el apoyo del Tribunal Electoral de México, los alcances de este primer estudio se ampliaron a los casos de México y Nicaragua, estudio que lanzaremos durante esta reunión. El objetivo de la Comisión Interamericana de Mujeres, al compartir con ustedes estos estudios de caso, es proporcionar una serie de buenas prácticas, referentes y lecciones aprendidas para que la paridad se convierta en una realidad en las Américas como en otras regiones del mundo, no solamente para el ámbito legislativo, sino para la vida pública en su totalidad. En particular, nuestro interés es impulsar la constitucionalización del principio de paridad, logro que celebramos aquí en México de cara a las próximas elecciones de 2018. Además de los y las legisladoras, esperamos que los estudios fomenten el compromiso y fortalezcan la capacidad de funcionarias y funcionarios de los mecanismos nacionales de la mujer, interesados o interesadas en introducir estos debates en sus países, de las autoridades electorales, cuya función es instrumentar políticas públicas de representación, de las dirigencias de los partidos políticos, quienes tienen, entre otras, la misión de asegurar la igualdad de género en las democracias. También de las secretarías para la igualdad de género de los partidos, comprometidas en impulsar los liderazgos políticos de las mujeres. Y finalmente, de expertas y activistas de la sociedad civil, así como de agencias internacionales que impulsan la agenda de la paridad política y los derechos de las mujeres. Y creo que, como ustedes han escuchado de quienes están este día con nosotros, va a ser muy importante la discusión. Creo que las políticas que están aquí también nos pueden ayudar muchísimo. El otro tema que nos ha convocado el día de hoy y que está directamente relacionado con el logro de la paridad es la violencia política contra las mujeres que se dedican a la política. En 2015, la Sexta Conferencia de los Estados parte de la Convención de Belén do Pará adoptó la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos de las Mujeres en Perú, que constituye el primer acuerdo regional íntegro sobre violencia política contra las mujeres. La declaración supone el reconocimiento de la existencia del problema de la violencia política contra las mujeres
en el ámbito internacional, como un obstáculo permanente e importante al pleno ejercicio de sus derechos políticos y de vivir libres de violencia, así como al logro de la paridad. Los acuerdos de la declaración incluyen, entre otros, el compromiso de los estados de impulsar la adopción de normas, programas y medidas para la prevención, atención, protección y erradicación de la violencia contra las mujeres en el ámbito político. Estas medidas, además, tienen que permitir la adecuada sanción y reparación de estos actos en los ámbitos administrativo, penal, electoral, tomando en cuenta los instrumentos aplicables. En seguimiento de esta declaración, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, conocido como el MESECRI, ha elaborado el proyecto de ley modelo interamericana sobre violencia política contra las mujeres, con el propósito de coadyuvar en el proceso de armonización de la Convención Belén do Pará con las normas jurídicas nacionales en materia de una manifestación cada vez más común de violencia contra las mujeres que se está produciendo en el espacio público. Esperamos que en un futuro muy cercano podamos volvernos a reunir para presentar una tercera edición del estudio de paridad actualizado con nuevas experiencias de otros países que hayan logrado incorporar la paridad de las mujeres y hombres como principio de representación política en sus constituciones, y así también la forma en que han instrumentado y cómo se han instrumentado las experiencias de países como Bolivia, Costa Rica y Perú, que han reconocido la necesidad de un abordaje especial e integral de la violencia política contra las mujeres en el ámbito político. Les agradezco mucho su participación y les deseo mucho éxito en los trabajos que vamos a realizar. Muchas gracias. Le pediremos ahora a Janine que nos dirija unas palabras. Muy buenos días a todas, a todos. Saludo con mucho gusto a la embajadora Carmen Moreno, a María Leisner, la senadora Blanca Alcalá, la consejera Dania Rabel Cuevas, la licenciada Lorena Cruz, la embajadora Yanerit Morgan Sotomayor y la maestra Pilar Tello. Saludo también con mucho gusto a mi compañera y amiga Mónica Soto Fregoso, magistrada cuyo compromiso por los derechos de la mujer reconocemos todos aquí. Magistrado José Luis Vargas, buenos días a todas y a todos. Quisiera iniciar citando a la académica Catherine McKinnon, quien afirma que las mujeres, en tanto grupo de género, son utilizadas, violadas, explotadas, excluidas y silenciadas, más allá de lo que les sucede o deje de suceder en tanto individuo, y más allá de que estos efectos puedan ser silenciados o evadidos por medio de la suerte, el azar, la resistencia o el privilegio. En última instancia, las mujeres prácticamente no tienen posibilidad de evitar que les ocurran estas cosas. Ser miembro del grupo social de las mujeres como condición de nacimiento significa que alguna o algunas de estas cosas pueden ocurrirle y sean o no formalmente legales, poco se hará para evitarlo. Desde luego, esta realidad se manifiesta de muchas maneras en los espacios públicos de deliberación y toma de decisiones, y es justamente lo que llamamos violencia política contra las mujeres. El haber nacido mujeres complica el ejercicio de nuestros derechos y condiciona nuestra participación política. El ser mujeres nos garantiza ser excluidas y silenciadas
en algún momento de nuestras vidas. A ello se suman además otras discriminaciones como son el origen étnico, la religión, las discapacidades y la condición social, entre otras. Ahora, es cierto, como afirma esta reconocida académica feminista, que poco se hará para evitar esa violencia. Esta pregunta puede responderse desde varias aproximaciones y dar lugar a muchos debates. Lo cierto es que quienes somos representantes del Estado no podemos permitir que no se haga nada frente a la exclusión y la violencia que viven las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Gracias al empuje incansable de muchas defensoras, activistas, académicas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y de partidos, así como de personas que ocupan cargos dentro de los poderes de Estado y órganos autónomos, en México estamos trabajando para materializar la paridad y para que la participación de las mujeres en la vida política se dé sin violencia. Nuestra Constitución reconoce ya la paridad en postulaciones en candidaturas en los congresos. Tenemos jurisprudencia y algunas legislaciones locales que señalan que la paridad horizontal y vertical es obligatoria. Tenemos un protocolo y una jurisprudencia para conceptualizar la violencia política y atenderla. Sentencias que han restituido a presidentas municipales en sus cargos. Incluso contamos con espacios como el que estamos llevando a cabo el día de hoy, en donde se presentará una investigación financiada y coordinada por el Tribunal Electoral, llevada a cabo por la Comisión Interamericana de Mujeres y por IDEA Internacional, respecto de los aprendizajes derivados de los procesos para adoptar la paridad y el impacto de su aplicación en las elecciones. A esto se suma, obviamente, esfuerzos como la Ley Modelo Interamericana de Violencia Política contra las Mujeres, adoptada por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belém do Pará, que también será presentada hoy y que sin duda constituye una herramienta muy útil para impulsar la legislación federal de nuestro país y en toda la región. En México aún contamos con un marco legal concreto para atender la violencia política contra las mujeres. Si bien en algunos estados se ha avanzado y se tiene por lo menos una conceptualización de la violencia política, y a su vez el Senado aprobó la iniciativa por que se reforman diversas leyes, sin embargo, queda pendiente su aprobación por la Cámara de Diputados. Frente a este contexto y atendiendo a los objetivos de este seminario, a partir de mi experiencia jurisdiccional, me gustaría colocar sobre la mesa 5 temas que aún no se han resuelto, ni en México ni en muchos países de la región, y que podrían nutrirse con los conocimientos de quienes participan en este evento. Primero, la paridad normalmente está planteada para la postulación de candidaturas y por lo tanto no garantiza una integración paritaria de los órganos respectivos. ¿Qué medidas podemos tomar para lograr esta integración? ¿Qué pasa con los órganos judiciales, administrativos, autónomos e incluso internacionales para que tengan una integración paritaria? En términos del avance en la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, ¿cuál es la agenda que debemos esperar de órganos integrados a partir de justamente la aplicación de las reglas de paridad? ¿Cuál debe ser el resultado de contar con órganos paritarios? Segundo, en el ámbito de las órdenes de protección hay muchas cosas por definir. En México, si bien estas órdenes están reguladas por la ley, no se ha pensado en sus particularidades en el ámbito electoral ni en el ejercicio de los derechos políticos, por lo que el marco normativo resulta insuficiente. Esto no ha impedido que la Sala Superior haya solicitado la cooperación de diversas autoridades para emitir estas órdenes de protección.
Hemos actuado conforme al estándar de debida diligencia, atendiendo a nuestras obligaciones constitucionales y convencionales. Sin embargo, hace falta un marco normativo para la implementación de estas órdenes. Obviamente, el estándar de la debida diligencia demanda de las autoridades electorales frenar y suspender cualquier acto de violencia, aun cuando el asunto no haya sido resuelto en el fondo. Es preciso definir qué hacer cuando la víctima no solicita órdenes de aprehensión, de protección, pero de la lectura del expediente se desprende que existe un riesgo o violencia. ¿Cuál es la vinculación institucional que debe darse para definir y ejecutar estas medidas? ¿Cuál es el papel de las actoras en la definición de las medidas y cómo debe materializarse? En este mismo sentido, queda pendiente la definición de una metodología para la elaboración del análisis de riesgo que tome en cuenta las particularidades de la materia electoral. Tercer tema que debe debatirse ampliamente es el referente al derecho al olvido. ¿Qué pasaría si una mujer que fue víctima de violencia política en su campaña solicita la eliminación de cierta información contenida en Internet o en algún buscador? O bien, ¿qué sucede si lo mismo pide un candidato que fue acusado de violencia política? ¿Quiénes son las autoridades competentes para resolver este tipo de cuestiones? ¿Hay una afectación al derecho a la información, al derecho a la verdad, al derecho al honor y al derecho a la honra? Dejo las preguntas sobre la mesa. Cuarto tema, las reparaciones a las víctimas. Si bien las reparaciones tienen una naturaleza distinta en materia electoral, debe discutirse si en el caso de detectar, por ejemplo, un spot que constituye violencia política, podríamos ordenarle al partido que utilice su presupuesto y tiempos para explicar por qué ese spot constituye violencia de género, o bien podríamos ordenarle que brinde a la afectada el equivalente en los tiempos utilizados para la transmisión del spot catalogado como un acto de violencia. Incluso, cabe preguntarse si es posible compensar con los tiempos y recursos de la campaña del partido o candidato que ejerció violencia política los recursos y o tiempos que perdió una candidata a raíz de un acto de violencia. Quinto tema, la conciliación de la participación política y el ejercicio de cargos públicos con la vida personal y familiar. Se ha dicho muy poco sobre estos temas en el ámbito electoral y es de suma importancia reflexionar sobre la forma en que debemos atender los impactos y costos diferenciados que genera que las mujeres incursionen en política y en cargos de decisión. Y esto pasa por revisar cuestiones estructurales de cómo se ha organizado el trabajo familiar, primordialmente atribuido a las mujeres, y el modelo laboral, basado en el paradigma del trabajador ideal y en el principio de que todos los varones cuentan con el respaldo de una mujer que se encarga de las labores del cuidado. No se puede hablar de liderazgo y empoderamiento político de las mujeres sin atender todos estos temas. Creo firmemente que uno de los impactos más importantes de la incursión de las mujeres en el ámbito político tiene que ver con repensar los arreglos bajo los cuales hemos concebido la política, las campañas, los debates y el ejercicio de los cargos públicos. Estos son algunos de los temas y las cuestiones que les propongo para el debate y que tendremos que definir tarde o temprano. Como lo dije en un inicio, quienes representamos al Estado tenemos que responder ante todos los factores que imposibilitan a las mujeres ejercer sus derechos políticos. La aspiración es construir una democracia en donde el hecho de ser mujer no condicione las posibilidades de la participación política, no determine y no genere un costo profesional y personal.
El gran escritor mexicano Carlos Fuentes señaló: me preocupa que el prejuicio y la explotación, disfrazados de orden social, le sigan negando a las mujeres, que son más de la mitad de la población, derechos elementales de trabajo, representación y libertad corporal. Efectivamente, siempre habrá quienes quieran negar a las mujeres sus derechos. Por eso, las mujeres tenemos que impulsar el cambio a fin de acabar con prejuicios y alcanzar una genuina igualdad de género. Eventos como el que se lleva a cabo el día de hoy nos ayudan a generar alianzas y avanzar en la ruta de cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Janina. Ahora le voy a pedir a María Leisner que nos dirija unas palabras. Muy bien, muchas gracias. Primero quiero saludar a la excelentísima embajadora Carmen Moreno, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de OEA. También las muy distinguidas colegas de la mesa principal, bastantes mujeres excelentísimas de todos los lados, magistrada Janine Marlene Otalora, presidenta del Tribunal Electoral de México, embajadora Yanerit Morgan Sotomayor, directora general de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, y maestra Pilar Tello, coordinador de género de IDEA Internacional, también la consejera electoral de INE, Daniela Paola Arabel Cuevas, y la senadora Blanca Alcalá, presidenta del Palatino, y también la excelente viceministra de la Mujer de la República Dominicana, María Mercedes Roa. Es un honor increíble estar junto con todos ustedes, y sobre todo en este ámbito esta reunión organizado por OEA y una variedad de otras entidades. Estoy encantada y agradeciendo a la Organización de Estados Americanos al haberme invitado a este importante evento regional, y también muy contenta de que podemos haber colaborado también entre la comunidad de democracias y la OEA en una de las cuestiones más fundamentales para elevar la calidad de la democracia, entonces la llena participación de la mujer en la política y el combate a la violencia política en contra de la mujer. Yo tengo una esperanza de que eso podría ser una manera de definir una agenda común, no únicamente en la región, pero también internacionalmente en estos dos temas. Y con la excelente participación de todos ustedes y los esfuerzos que se han hecho de todas ustedes en todos los niveles, yo creo que podemos de verdad tomar lecciones y sacar muchas conclusiones que podrían ser aplicadas no únicamente aquí en América Latina y las Américas, pero también en el resto del mundo. La Comunidad de Democracias es una organización intergubernamental que cuenta con 30 miembros, por supuesto México es uno de estos, y cada 2 años organizamos una ministerial donde invitamos por lo menos unos 120, 130 países y ministros de Relaciones Exteriores para discutir los temas de democracia. La democracia es fuertemente relacionada con derechos humanos y la igualdad de género. En nuestra declaración de Varsovia, firmado por 106 estados en el año 2000, lo enunciamos claramente al decir: una participación informada por todos los elementos de una sociedad, es decir, los hombres y las mujeres, incluidos los que pertenecen a un grupo minoritario en la vida económica y política de un país, es fundamental para una democracia dinámica y durable. Y yo siempre digo que no hay
democracia, sin la participación completa de las mujeres en todos los niveles políticos. Vivimos en una época bien difícil para la democracia. Hay señales de una deconsolidación de la democracia y una parte de este movimiento para deconsolidar la democracia es los ataques en contra de derechos humanos en general, pero también hay grupos como las mujeres, entonces la mayoría de la humanidad, pero también a minorías, a grupos étnicos y otros grupos que son objetivos de ataque de muchas fuerzas antidemocráticas en todos los países. Y yo estoy hablando mucho de parte de una experiencia bastante nueva en el continente europeo, donde no pensábamos que íbamos a vivir una época con amenazas en contra de la democracia, pero eso es lo que sucede. Entonces, yo veo que hay una ola de ataque en contra mujeres muy violenta y yo quiero agradecer el trabajo de la Comisión Interamericana de Mujeres por los esfuerzos que ustedes han hecho para traducir esto en acciones políticas, como declaraciones de ministros y de leyes, porque en otras partes del mundo ya no existe esta conciencia y no existen métodos para actuar en contra de la violencia de las mujeres. En caso de la paridad, tenemos una serie de instrumentos más desarrollados y en muchos países ya se aplica leyes de paridad y en otros se aplica por lo menos adentro de los partidos y en muchos casos se necesita una ley, en otros casos se puede cambiar la situación para la mujer en la política por otros medios. Pero sus reflexiones y sus recomendaciones en OEA son muy importantes para el resto del mundo. Eso es uno de mis mensajes principales y también la razón por qué estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes. Porque yo quiero que podamos multiplicar estas experiencias y aplicarlo en otras partes del mundo también. Tenemos, por supuesto, casos de éxito. Varios países de la región han tenido una mujer como presidente o primera ministra, como en Brasil o en Perú. Asimismo, la región ha visto importantes luchas feministas. Esos movimientos han tenido un impacto en el crecimiento y la participación general de las mujeres en la vida pública. Pero, sin embargo, todavía vemos como hoy en día muchas mujeres ocupan puestos de menor relevancia que los hombres o que se paga menos que a los hombres. Entonces, queda mucho que hacer en cuanto a la implementación de políticas que garanticen la igualdad de género y la no discriminación en las sociedades latinoamericanas, pero también del mundo. El poder ostentado por las mujeres tiene que ver con la recuperación de su propia dignidad como personas y que el mismo les dota de estrategias para producir cambios socioculturales. El interés por empoderar a las mujeres e incrementar su participación en la política busca no solo mejorar la legitimidad del sistema político, sino también lograr un cambio cualitativo a través de un incremento cuantitativo de la presencia de mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. La oportunidad de poder participar en este tipo de discusión, como la que se tendrá este día, donde se expondrán necesidades, desafíos y experiencias, es muy valorable por la comunidad de democracias. Yo sé que este importante evento servirá para mejorar la colaboración y cooperación de la región, encaminada a mejorar la situación de la mujer en todos los ámbitos, beneficiando a su vez a la comunidad en general. Y finalmente les invito a recordar las palabras de
Michelle Bachelet durante el foro Nueva Economía, empoderar a las mujeres es empoderar a toda la comunidad. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias, María. Le vamos a pedir a la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral de México, Dania Paola Rabel Cuevas, que nos dirija unas palabras. Dania. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Sí se escucha, ¿verdad? Me da mucho gusto estar el día de hoy con todos ustedes, todas ustedes. Es para mí un honor poder compartir esta mesa con personalidades de una trayectoria tan amplia y tan importante, pero que además han tenido en su agenda como un tema prioritario promover y garantizar los derechos de las mujeres. Aprovecho también para dar un saludo del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Por cuestiones de agenda no pudo acompañarnos el día de hoy, pero créanme, es un gran aliado en la materia. Venía para acá y venía pensando en lo inconcebible que es hoy en día reconocer únicamente los derechos políticos para una persona que fuera un hombre blanco, heterosexual y propietario, como se concebía en la época de la Ilustración. Hoy nos parece eso increíble. Hoy cualquier persona creemos que una sociedad que se jacta de ser democrática debe de incluir, promover y garantizar los derechos de todas las personas que pertenezcan a esta. Sin embargo, muchas veces el discurso no es congruente con la realidad, sobre todo en algunos espacios. En ese sentido es que las mujeres y grupos feministas han luchado, y muestra de ello es la propia Comisión Interamericana de las Mujeres, la cual fue un logro del movimiento feminista internacional que para inicios del siglo XX ya había adquirido una fuerte, notoria e inevitable presencia en el hemisferio. Y cuando hablo de grupos feministas, no pretendo excluir, desde luego, a muchos hombres aliados con este tema, que aunque no han sido tantos a lo largo de la historia, sí es un número que ha impactado significativamente en el trabajo que han hecho las mujeres. Ahora, aunque los derechos al voto, a ser electas para cargos públicos y a participar en la vida política ya se encuentran actualmente en todas las legislaciones, aún hay retos y desafíos en su ejercicio que van de importantes a graves, como la violencia política contra las mujeres. Indudablemente, el siglo XXI ha traído consigo nuevos desafíos para fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres. Sabemos hoy más que nunca que vivimos en una era de contrastes. Distintas metas de las corrientes feministas dedicadas a fortalecer la igualdad y la ruptura de paradigmas patriarcales demuestran avances significativos y alentadores. No obstante, aunque existe un impulso constante por seguir en este camino de progreso, aún se evidencian conflictos que no hemos podido atender en su totalidad. Y es que cada vez que hago una revisión sobre la actualidad de los derechos políticos de las mujeres, tanto en el país como en el escenario internacional, lo primero que vislumbro es que nos hemos hecho de una reiterada y ferviente exigencia de alzar la voz en defensa de nuestros derechos y que, desde mi punto de vista, son los más básicos y necesarios para la sana convivencia en la vida democrática. Y si bien es indispensable que existan estas demandas, lo cierto es que con ello se evidencia una realidad lamentable, de mujeres viviendo casos de discriminación, hostigamiento y violencia al momento de cruzar la barrera de lo privado a lo público. Las organizaciones, instituciones y autoridades que promueven tareas para transversalizar la igualdad de género en sus actuaciones ordinarias conforman los cimientos más importantes desde los cuales construir una cultura donde prospere la igualdad en la participación política de las mujeres, con el fin de incidir en la generación de mejoras que contribuyan a su empoderamiento real sin que padezcan limitaciones o acciones violentas en respuestas a estas exigencias. Por eso, reconozco la labor que desde hace mucho tiempo realizan instituciones como la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Mujeres e IDEA Internacional, entre muchas otras, en el marco de la democracia y la cooperación en la promoción de los derechos políticos,
pues gracias al fruto de sus trabajos e investigaciones es que nos vemos este día reunidas y reunidos. En México hemos transitado de las cuotas de género en los años 90 al principio de paridad establecido con la reforma constitucional de 2014. Desde luego, eso nos ha dejado muchas experiencias después de su implementación, algunos buenos resultados, pero algunas áreas de oportunidad en donde tenemos que seguir trabajando. En el ámbito de buenos resultados, desde luego está que tenemos una mayor presencia de mujeres en los órganos legislativos. En la Cámara de Diputados y Diputadas tenemos una presencia histórica de mujeres del 42%. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por ejemplo, logramos casi la paridad con una presencia de diputadas del 45%. Aún en los órganos legislativos que se quedaron más atrás tienen una presencia femenina histórica. Por ejemplo, el caso de Veracruz, con una presencia de mujeres del 38%. Ese es el lado positivo. Sin embargo, cuando revisamos cómo es que se da esta conformación, vemos que esta deriva principalmente del principio de representación proporcional, no de mayoría relativa. Entonces, uno comienza a reflexionar sobre esto y, por ejemplo, en el hecho de que en las delegaciones de la Ciudad de México tuvimos un retroceso después de implementar por primera vez el principio de paridad de género en las postulaciones, que en el caso de la legislación local también aplicaba para las postulaciones de los partidos políticos, para las delegaciones. La pregunta es, ¿por qué ocurre eso? La primera respuesta que se me viene a la mente es que posiblemente, a pesar de que es una prohibición expresa ya en la legislación, los partidos políticos siguen mandando a las mujeres a los distritos perdedores o a las delegaciones, en el caso de la Ciudad de México, donde las mujeres tienen pocas o nulas posibilidades de ganar. Se me quedó muy grabado cuando era consejera en el Instituto Electoral del Distrito Federal el caso de la delegación Venustiano Carranza. Ahí únicamente se tuvo a un candidato, todas las demás eran candidatas. Quien ganó fue el candidato y por mucho. Cuando se revisa históricamente quién ha ganado esa delegación, se ve que quien la suele ganar es el partido político que postuló al candidato. Desde luego que entonces eso hace pensar que muy probablemente los demás partidos políticos cumplieron con el principio de paridad, mandando ahí mujeres, pero sabiendo que no tenían ninguna posibilidad real de ganar. Otra reflexión que se hace es la cobertura que se da a las candidatas. ¿Es igual la cobertura mediática que se da a las candidatas que la que se da a los candidatos? La verdad es que de análisis que hemos hecho hemos advertido que no. En el Instituto Electoral del Distrito Federal se hizo en 2015 un análisis junto con la Universidad Iberoamericana y se advirtió que no era así. Era casi el triple la cobertura que se le daba a los candidatos y lo mismo ocurrió con un análisis que hizo el Instituto Nacional Electoral en el marco de la Asamblea Constituyente. Entonces, ahí está otra área de oportunidad. También hay que revisar los apoyos económicos que se dan para las candidatas durante las campañas. Son temas ahí que tenemos pendiente y desde luego un tema muy grave que todavía tenemos pendiente tiene que ver con la violencia política en contra de las mujeres. Revisando los datos de la FEPADE, advertimos que en 2015 tuvo 38 denuncias de violencia política contra las mujeres. El 2016 cerró con 103 denuncias. Vemos aquí un aumento que puede tener varias explicaciones. Desde luego, las personas que están en contra del principio de paridad de género en las postulaciones, lo que dicen es, no, bueno, pues es que eso es lo que ocurre cuando tratamos de forzar una realidad y cuando la sociedad no quiere que esto ocurra. Hay que trabajar desde abajo en el ámbito cultural. No haciendo del todo de lado esta explicación y volviendo más adelante a eso, quiero decir que para mí puede tener otra explicación y es el hecho de que ahora estamos mucho más conscientes de qué es violencia política contra las mujeres. A mí me parece que antes muchas mujeres que incursionaban en la política sufrían violencia política, pero no lo advertían como tal. Lo que pensaban es, bueno, esto es lo normal cuando cualquier persona se mete en la política y no se daba cuenta que muchas mujeres estaban sufriendo ataques que los hombres que están inmersos en la política no la sufrían, pero además estos ataques la sufrían en la soledad porque no sabían a quién acudir, no sabían qué causa institucional le podían dar a eso. Entonces, claro, teníamos a lo mejor a 5 mujeres en la política aisladas, sufriendo este tipo de violencia sin tener un canal para poderlo decir.
Ahora tenemos, obviamente, por el principio de paridad de género en las postulaciones, más mujeres inmersas en la política. Entonces, bueno, eso hace que sí, efectivamente, se multipliquen los casos, pero además también, como ya son mucho más conscientes de que están sufriendo violencia política por razones de género, bueno, pues entonces también lo dicen y también ya se han dado cauces institucionales para poder atender estos asuntos. Tenemos también el protocolo que se hizo junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para poder decir cuáles son los canales que se pueden utilizar. Entonces, creo que esa puede ser otra razón, pero volviendo al ámbito cultural, creo que efectivamente tenemos que trabajar las instituciones desde nuestras competencias. Y, por ejemplo, quiero decir que en el caso del Instituto Nacional Electoral, tenemos la estrategia de educación cívica y uno de los componentes de esta estrategia de educación cívica es la perspectiva de género. Evidentemente, sí tenemos que trabajar con las personas adultas para cambiar paradigmas inconsecuentes con la realidad. Tenemos que trabajar con niñas, niños, adolescentes, jóvenes para quitar estas nociones sexistas, estos roles y estas ideas estereotipadas. Pero nos queda mucho por hacer, pero tenemos la voluntad. Ahora, el problema también que se ha puesto en relieve de manera muy clara es que debemos de garantizar que las mujeres que son electas puedan ejercer el cargo por el cual fueron elegidas. Eso, desde mi punto de vista, confirma que es necesario contar con una agenda legislativa que promueva y garantice efectivamente los derechos políticos de las mujeres, con especial énfasis en asegurar que puedan ejercer su cargo sin violencia política. Es importante destacar que en la Cámara de Diputados y Diputadas se tiene una iniciativa que viene de la Cámara de Senadores y Senadoras para adicionar en 5 ordenamientos jurídicos el concepto de violencia política por razones de género. Esperemos que esta llegue a buen puerto y que lo haga lo más rápido posible. Finalmente, solo me queda agradecer a las instituciones convocantes por la oportunidad que hoy tenemos para conocer más a fondo estrategias que nos sirvan para controvertir el hecho de que todo sistema democrático estará inconcluso si no logramos, desde diferentes trincheras y ámbitos de competencia, que la participación de las mujeres se dé de manera igualitaria y efectiva en los espacios de representación política, para que al calor de la praxis política de todos los días, la paridad política entre mujeres y hombres alcance y se ejerza en todas sus formas organizativas y prácticas en las cuales no haya lugar para la violencia política contra las mujeres. Muchas gracias a todos y a todas. Dania, muchas gracias. Le vamos a pedir a Pilar Tello, coordinadora de género para Latinoamérica de IDEA Internacional, que se dirija a todas nosotros. Gracias. Buenos días a todos y todas. Quiero agradecer a la embajadora Carmen Moreno, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, SIM, a todas las personas que integran esta mesa, a la licenciada Lorena Cruz, presidenta del Instituto Nacional de Mujeres, la magistrada Yanine Medellín Otárola, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la directora general de Organismos y Mecanismos Regionales de las Américas y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señora Yarinet Morgan, a la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Daniela Paola Rabel, a la señora María Leiser, secretaria general de la Comunidad de las Democracias, a la señora Blanca Alcalá, vicepresidenta del Senado y presidenta del Parlatino, y a la señora María de las Mercedes Roa, viceministra de la Mujer de la República Dominicana, así como a todas las personas que nos acompañan acá, embajadoras, ministras, políticas, magistradas, a todas y todos los que nos acompañan acá, a nuestro colega de IDEA Internacional, por su tiempo e interés en este tema. En realidad, quiero además agradecer sinceramente a la Cancillería mexicana por la posibilidad de hacer este evento, de compartir información que creemos que es relevante para los avances
que vemos absolutamente necesarios en relación a la participación política de las mujeres. Y agradecer también a cada una de las instituciones que han permitido realizar este evento, entre ellas a la Comunidad de las Democracias, que ha sido un apoyo fundamental para tener este espacio de diálogo y compartir esta información. En realidad, para mí es un lujo poder estar en este espacio, compartir este espacio y compartir información de las diferentes personas que integran esta sala, que sabemos que tienen conocimientos, experiencias y información que puede ser y que es muy relevante para los avances hacia la paridad. Como lo mencionó la ministra Moreno, IDEA y la OEA-CIM tienen una alianza importante desde hace varios años para un trabajo conjunto, e hicimos un primer estudio para ver los avances hacia la paridad en los 3 países latinoamericanos que la habían implementado: México, Bolivia y Ecuador. Y fue interesante recoger los avances, los retos, para compartirlos con otros países. Y es aún mucho más interesante y gratificante poder hacer una segunda edición ahora de ese mismo tema con países nuevos que han implementado, han aprobado y están en proceso a consolidar la paridad en estos lugares. IDEA Internacional es un organismo intergubernamental del cual hacen parte 30 países miembros alrededor del mundo. Nuestra misión es fortalecer la democracia en el mundo y tenemos como ejes de trabajo la participación, el apoyo a los procesos constitucionales, procesos a participación política a niveles de representación y procesos electorales. Apoyamos la democracia y el desarrollo como líneas de trabajo, y un eje fundamental que es transversal en la labor que hacemos es el de género y participación política de las mujeres, porque creemos que una democracia está inconclusa si no tiene una participación equilibrada, paritaria, muy aproximada entre hombres y mujeres. En estos años de trabajo que hacemos alrededor del mundo, realizamos muchos estudios y tenemos información comparada que creemos que es fundamental para compartirla con las diferentes instituciones que trabajan o quieren trabajar este tema y apuestan por sociedades más democráticas y, por lo tanto, que sean más equitativas en permitir el desarrollo de hombres y mujeres. Y entonces vemos que cuando hacemos el análisis en Latinoamérica, vemos que han habido sí importantes avances que hay que reconocer. Desde el 90, donde empezó la corriente de tener mecanismos de acción afirmativa para promover la participación de las mujeres, hasta ahora hay un gran camino que se ha recorrido. En el 90 Argentina fue el primero en aprobar la cuota de género, y ahora en el 2017 ya tenemos 15 de los países latinoamericanos que tienen o cuotas de género o mecanismos que promueven la paridad. Y a pesar de estos, y además a nivel de porcentajes, vemos que también ha habido un salto importante. En el 90 más o menos teníamos un 10% de mujeres parlamentarias, y ahora el promedio regional está alrededor del 27%. Entonces, ¿hay avances? Sí, pero estos avances van de manera demasiado lenta. O sea, casi en 15 años o un poco más de 15 años hemos avanzado más o menos 15 puntos porcentuales en lo que se refiere a participación política de las mujeres. Pero además de este 27% que es el promedio regional, hay grandes diferencias entre los países. Por un lado está, por ejemplo, Bolivia, que tiene un 53% de mujeres parlamentarias, y tenemos un Brasil donde hay una clarísima subrepresentación femenina, donde las mujeres no llegan con las justas al 10%. O sea, hay grandes diferencias entre unos y otros. Por otro lado, los estudios que hemos realizado y en alianzas con otras instituciones muestran que hay grandes inequidades en los partidos políticos también. Los estudios que realizamos desde el 2012 con el BID nos muestran que dentro de los partidos hay estructuras bastante patriarcales, bastante jerárquicas, que son claramente poco equitativas y promueven poco la participación de las mujeres. Entonces vemos que se mantiene en el tiempo y persiste una suerte de pirámide de poder. Normalmente los últimos estudios que hemos realizado muestran que en la base hay, digamos, una participación muy equilibrada entre hombres y mujeres. En promedio, el 50% de militantes mujeres y hombres están en la base de esa militancia. Sin embargo, en la cima de la pirámide, en los puestos de decisión, son muchos más hombres los que ejercen los cargos. En promedio, son solamente más o menos 20% de mujeres que están en los cargos ejecutivos.
Como lo ha mencionado la persona que me antecedió, en el caso mexicano, la prensa también juega un papel en contra. Lo que sucede en México es muy parecido a lo que sucede en Latinoamérica. El estudio que realizamos con ONU Mujeres mostraba que más o menos la cobertura de medios a campañas electorales de hombres y mujeres daba un gran espacio a los candidatos varones. Aproximadamente el 70 o 72% de la cobertura era para los hombres candidatos y solo un 30 o un poco menos para las candidatas mujeres. El otro tema que es fundamental en procesos electorales es el financiamiento de campañas. Hay pocos estudios que muestren el número real de cuánto se gasta en campañas, sin embargo es evidente que el dinero que financia campañas de mujeres es infinitamente inferior al que financia campañas de hombres. Algunos datos que tenemos en México y Perú muestran que son aproximadamente, en Brasil y Perú son 3 veces menos los recursos que tienen mujeres en campañas que hombres en campañas. Pero a medida además que se avanza en lo que se refiere a participación política, un factor que es totalmente nocivo empieza a aparecer con mucho más fuerza, que es el acoso político a mujeres por ser justamente políticas, por ejercer el cargo político. Y este acoso no se da solamente en los procesos de campaña, sino más bien también en el ejercicio del cargo. Como se dice muchas veces, hay una frase que llama mucho la atención que dice: los hombres hacen política y las mujeres pasan por ella. En realidad, las mujeres que permanecen en sus puestos políticos son mucho menos, no solamente por el costo financiero, económico de financiar una campaña, sino por el costo personal que eso significa. El acoso que tienen en el ejercicio de cargo es muy fuerte y el acoso que tienen hacia afuera también. Los medios y la presión social son demasiado fuertes. Actualmente, Idea Internacional, en alianza con ONU Mujeres y el PNUD, estamos desarrollando un mecanismo para promover la participación política de las mujeres. Es Atenea. Este sistema son 8 dimensiones diferentes que cuenta con 40 indicadores que mide el cuánto estamos avanzando hacia la paridad. En Latinoamérica, en los últimos, desde el 2014, ya se han aplicado en 6 países: Panamá, Chile, Argentina, Uruguay, Perú y México. Y agradezco a varias de las consultoras que han estado en este proceso de elaboración de este sistema. Y claro, vemos en esas dimensiones que hay algunos, la presencia de mujeres en los espacios parlamentarios es donde hemos avanzado. Y hay otros espacios donde hay aún una brecha muy grande por recorrer, que son especialmente en los espacios subnacionales. La presencia de mujeres en alcaldías o concejalías es infinitamente inferior a la de los hombres. En el caso peruano, por ejemplo, las mujeres que ocupan los cargos de decisión en las alcaldías está por debajo del 3%, o sea, de cada 100 alcaldes o alcaldesas, menos de 3 son mujeres. Entonces, ¿por qué IDEA trabaja estos temas? Porque vemos que sí hay avances, pero hay un gran reto todavía hacia adelante. Y creemos que espacios como estos realmente nos ayudan a generar alianzas, a construir agendas en común, pero sobre todo nos ayudan a empezar a ver qué mecanismos podemos hacer que podemos implementar para generar realmente democracias y sociedades más paritarias. Lo conversábamos antes de entrar a la sala, que las mujeres han logrado incursionar o avanzar del espacio doméstico al espacio político, al espacio más público. Sin embargo, los hombres no han hecho este camino de regreso, se han quedado solo en ese espacio y eso genera grandes brechas, grandes dificultades, grandes procesos de violencia. Esperamos realmente que toda esta jornada, este día nos sea de mucha utilidad en la reflexión y en llegar a ver algunos mecanismos que nos ayuden a continuar avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora le vamos a pedir a Blanca Alcalá, que es senadora mexicana y además presidenta del Parlatino, que nos dirija unas palabras. Blanca, por favor. Muchas gracias, estimada embajadora. Pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Realmente para mí es un honor poder acompañar los trabajos de la Comisión Interamericana de Mujeres, de la CIM, de la Organización de los Estados Americanos, que es presidido precisamente por la excelentísima embajadora Carmen Moreno Toscano,
Aprovecho para felicitarla por el trabajo que en favor de la democracia y la necesaria inclusión de las mujeres pues realiza en los procesos de decisión de todo el continente. Saludo también a quienes me acompañan en esta mesa principal, todas con una enorme experiencia, y a quienes nos visitan desde distintas partes de todo el hemisferio de América Latina. Sin duda, uno de los problemas de hablar después de escuchar a quienes me han antecedido en el uso de la voz es que poco queda que agregar frente a las explicaciones y exposiciones, todas con enorme experiencia, que aquí han señalado. De tal suerte que permítanme pues hacer una recapitulación de algunos de estos aspectos, pero sobre todo una analogía de lo que imagino debería ser el compendio de un libro sobre la participación de las mujeres en cualquier parte del mundo. Estimo que, en primer lugar, tendríamos que poner un capítulo al que titularíamos El largo camino a la igualdad. Después, las resistencias por compartir el poder. Y finalmente, la necesidad del empoderamiento y liderazgo, por cierto, destino de las mujeres. Agregaré uno más, el que decía la magistrada Yanin, sobre todo, ¿cuál es la ruta del cambio? En ese sentido, les dije que el primer capítulo tendría que llamarse El largo camino a la igualdad, y de verdad lo sostengo, porque mientras la comunicación y la conectividad han evolucionado de manera vertiginosa hasta transformar nuestra vida cotidiana, hoy, al tener un dispositivo de cualquier sentido, vemos cómo ha cambiado el mundo. Definitivamente, en el caso de la igualdad para las mujeres, el camino ha sido muy largo, a veces me parece sumamente largo y sumamente complejo. Y hay todavía muchos obstáculos que vencer. Desde el primer sufragio, por ejemplo, sin restricciones que obtuvieron las mujeres en Nueva Zelanda en 1893, hasta la discusión de la paridad, ocurrida apenas hace algunos 3 años, han transcurrido más de un siglo sin lograr desafortunadamente plenamente nuestros objetivos. Por ello, sostengo que el camino ha sido largo, y a pesar de que, como también aquí se ha señalado, prácticamente el reconocimiento de derechos para las mujeres existe en todas las naciones del mundo, son pocos los países que incluyen el principio de paridad en sus sistemas políticos de representación. En la región, ya lo han comentado, pues afortunadamente Ecuador, Bolivia y México lo han incorporado ya en sus legislaciones constitucionales, Costa Rica y Nicaragua en su legislación secundaria. Pero más delicado aún es que, a pesar del reconocimiento jurídico en distintos ámbitos, todos sabemos que para lograr la igualdad sustantiva, la igualdad real, falta mucho por hacer. En México y en la región, desde hace ya algunos años, diputadas, senadoras, académicas, servidoras públicas, políticas, pues han colocado, no sin sortear dificultades, la agenda de las mujeres en el centro del debate. En el ámbito legislativo, por ejemplo, la suma de esfuerzos ha diluido colores partidistas, fronteras ideológicas, logrado importantes avances. ¿Necesarios? Sí. ¿Suficientes? Creo que no. Pues el camino, insisto, en este sentido, ha sido, además de largo, también sinuoso. En México, por ejemplo, el próximo 17 de octubre, apenas cumpliremos 64 años de que en nuestro país se reconoció el derecho a decidir y participar en la construcción del rumbo de la nación. En Paraguay, el último país de América Latina, fue precisamente hasta 1964 que se otorgó el derecho de las mujeres al voto. En Guatemala, ya que están aquí algunas de las compañeras, también fue en ese año, cuando entonces se reconoció plenamente. Antes solo se les permitía a las mujeres letradas. En los países de Oriente Medio, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Kuwait, fue hace apenas unos años, en el 2015, la primera ocasión en que las mujeres pudieron hacer uso de este derecho. En todos los casos, es cierto, las mujeres hemos encontrado aliados, pero también es cierto que son mucho más los obstáculos que aún falta por sortear. En México, como aquí ya se ha señalado, lo iniciamos con el reconocimiento de ser iguales ante la ley, pasamos por la inclusión de cuota, nos enfrentamos a la simulación de su cumplimiento, nos encontramos a las Juanitas, también afortunadamente se encontraron y se desaparecieron, y después en 2011 y en 2015 se logró las resoluciones del tribunal que emitieron criterios para la integración de fórmulas en la participación de género, y finalmente también en 2015 conquistamos la paridad aprobada en el Congreso de la Unión, sí por la mayoría, pero ¿qué creen? Tampoco por unanimidad. En ese sentido, en el plano internacional, la historia tampoco ha sido muy distinta. En el Parlatino,
órgano que me honro en presidir, decidimos formular en coordinación con ONU Mujeres la Ley Marco en materia de democracia paritaria. Y en el momento de su aprobación en la Asamblea General, también en el 2015, integrantes de diversas delegaciones de países caracterizados por amplias experiencias de alternancia en sus países, como es el caso de Perú, de liderazgos fuertes en el empoderamiento de las mujeres con jefas de Estado, como Argentina, como Brasil, como Chile y otros, identificados también por una amplia vocación democrática como Uruguay, mostraron algunos de los legisladores enormes resistencias. Algunos se abstuvieron de votar, otros de plano votaron en contra. Y en las discusiones en aquel momento y en sus parlamentos llegaron a sostener que nuestra condición de mujer no es suficiente para ocupar un cargo, que legislar en materia de paridad es trastocar la realidad de la democracia. Olvidaron, al realizar su argumentación, el análisis que sostiene que efectivamente no es nuestra condición de mujer lo que postula el derecho a constituir democracia paritaria, sino el reconocimiento mutuo de derechos entre iguales, lo que está en el fondo del debate y en la decisión de reconocer igualdad jurídica para todos, pero también para todas. Es lamentable que en diversos sectores persista la idea de que nuestra condición de mujer nos exija someternos a un doble examen, como aquí también ya se ha señalado. Un doble examen de competencia que en el caso de los hombres, por cierto, nunca es necesario. Para nosotras, el desempeño de cualquier rol, en cualquier papel, exige demostrar que podemos, que nuestra sola condición nos hace avalar que efectivamente estamos preparados. A nosotros se nos exige, a los hombres desafortunadamente se les exime. En el pleno siglo XXI, cuando se trata de valorar el papel y el empoderamiento de las mujeres, parecería necesario que nosotras, insisto, hay que someternos a un doble filtro. Un doble filtro que, por cierto, solemos asumir sin reparo. Lo mismo es el papel de madre que el de hija, el de profesionista que el de coproveedora. Además, tenemos que ser exitosas, responsables y una larga lista de etcéteras que, por cierto, siempre estará sometida a ese escrutinio público de su cumplimiento, ya que viene incluida con la máxima que debemos hacerlo y debemos hacerlo muy bien. En fin, por muchas circunstancias, hoy las sociedades, insisto, a las mujeres nos exigen, a los hombres les exime. Las sociedades democráticas en este sentido tendrán que valorar una vez más el fundamento del reconocimiento entre iguales, seamos mujeres o seamos hombres. Soy de la opinión que debemos en todos los campos exigir por igual a ambos géneros responsabilidad, rigor, inclusive experiencia, sensibilidad y competencia, porque las responsabilidades públicas, familiares, escolares o de salud, por ejemplo, hasta hoy siguen siendo poco compartidas. Yo creo que todas y todos estarán de acuerdo conmigo. No se trata de más, pero tampoco se trata de menos. En fin, por lo hasta aquí referido, coincidirían conmigo en que a pesar de las resistencias, también hay avances impulsados por las acciones afirmativas que se han promovido a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, como aquí también ya se ha señalado, en todos los casos son insuficientes. El récord se ha referido en distintas oradoras, puede ser en ocasiones afortunado en algunos de los países con algunas legislaciones progresistas y en otras donde ha habido resistencias a tener legislaciones inclusivas, pues desafortunadamente sigue siendo aún no favorable. Ciertamente en América Latina los análisis reportan que es la región del mundo con mayor participación, pero también es muy desigual. Es tan desigual que en algunas ocasiones tiene más del 53% y en otras no supera en el promedio ni siquiera el 19%, como sucede en 19 de los países de la región. Por supuesto, en los otros planos, como es el Poder Ejecutivo, sobre todo a nivel local, pues sabemos, aquí ya refería en el caso de Perú, pero en general en toda la región no supera el 10% la participación desde los gobiernos locales. Y con esto nos vamos al siguiente paso, y es las resistencias por compartir el poder. Ya se ha referido también lo que implica la violencia política. Entre más participan las mujeres, más es el hostigamiento al que son sometidas. Y más también, entre más altos son los cargos al que aspiran.
Muchas de quienes nos visitan seguramente no conocen los casos que en México se han presentado y en donde afortunadamente el Tribunal Electoral ha sido un gran aliado. Ha sido un gran aliado cuando se ha tenido que discutir las resistencias para que mujeres que han ganado sus elecciones a nivel de gobiernos locales en la Sierra de Oaxaca o en la Sierra de Chiapas, definitivamente han sido obligadas a renunciar a sus cargos o bien amenazadas para que puedan retirarse de los mismos. Recordaba, por ejemplo, mi propia experiencia cuando hace un año decidí participar para gobernar el quinto estado más importante de este país. Se cuestionó desde mi situación de oriundez, como si ser mexicana no fuera suficiente derecho para aspirar a un cargo, hasta, por ejemplo, que la propia autoridad electoral solamente convocaba en su publicidad oficial a elegir a un gobernador. En fin, ejemplos estoy segura que muchas y muchos de ustedes tendrán de análisis de todo lo que no debe existir y de lo que tenemos que modificar. Finalmente, concluiría mi intervención precisamente con el tema de empoderamiento y liderazgo, destino de las mujeres. Estoy convencida que efectivamente no hay vuelta atrás, que no puede haber reversa en lo hasta aquí logrado. Por el contrario, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, adoptado por los jefes de Estado y de Gobierno, hoy incluyen en su objetivo número 5 la igualdad de las mujeres y el hombre para poder poner fin a todas las formas de discriminación contra las niñas y las mujeres. Esto también debe de involucrar el ámbito político. Refería antes de iniciar esta conferencia con quienes me acompañan en esta mesa que hace algunos meses, el 8 de marzo para ser exacto, cuando en el Senado de la República se discutió la ley en la materia relacionada con violencia de género, que hoy está en discusión en la Cámara de Diputados y que afortunadamente aprobamos, me tocó presidir los trabajos. En privado, prácticamente la mayoría de mis compañeros varones, todos se resistían a su votación, políticamente no podían esgrimir esto de manera pública, aunque en privado siempre decían, ¿qué quieren las mujeres? Ya les otorgamos la paridad y ahora quieren que las protejamos. Si están dispuestas a entrar en la política es así, que se aguanten, como si efectivamente la manera en que observamos, la manera en que participamos, tenga efectivamente un doble código de conducta para el caso de las mujeres. Amigas y amigos, sé, insisto, que hoy el camino avanzado es importante, pero también insisto que es insuficiente. La responsabilidad de las legisladoras tendrá que seguir enfilándose hacia normas más estrictas, de los tribunales hacia el cumplimiento de las mismas, pero de la sociedad en su conjunta a poder construir verdaderamente democracias paritarias. Democracias en donde, subrayo, solo será posible si es de todos, cuando sea también para todas. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, senadora. Y ahora le vamos a pedir a Lorena Cruz, que es la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, que nos dirija unas palabras. Pues agradezco la invitación de la embajadora Carmen Moreno Toscano a participar en este importante foro. Por supuesto, agradezco también la anfitrionía de la embajadora Janerit Morgan. Muchas gracias, embajadora, por recibirnos en esta secretaría. Saludo, por supuesto, a la doctora Janine Otálora Malasis, a la senadora Blanca Alcalá, a la maestra Dania Paola Rabel Cuevas, por supuesto a la magistrada Mónica Soto, a la maestra Pilar Tello Rosas, a María Leisner, y quisiera darle también la bienvenida a la ministra de la Mujer de Nicaragua, a la señora Marcia Ramírez. Muchas gracias, señora ministra, por estar nuevamente en nuestro país. Pues muy buenos días a todas y a todos. Hoy los Estados miembros nos reunimos en este foro para hacer un balance sobre lo que hemos logrado y los desafíos que aún persisten para garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia. En particular, para garantizar los derechos políticos de las mujeres con énfasis en la paridad y en la cero tolerancia ante la violencia política. Como Estado mexicano, nos sentimos muy optimistas con el estudio La democracia paritaria en América Latina, los casos de México y Nicaragua, ya que este permite conocer los procesos que se llevaron hasta la adopción de la paridad, para que sean replicados con los demás países con un solo objetivo:
fortalecer y empoderar a más mujeres en todas las latitudes y regiones del mundo. América Latina y el Caribe es una de las regiones que se destaca por contar con marcos normativos a favor de los derechos políticos de las mujeres. Ejemplo de ello, en México, desde 2014, gracias a las mujeres de todas las fuerzas partidarias, a los movimientos feministas, a las instituciones y al compromiso y apoyo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, logramos que la paridad se elevara a rango constitucional para el registro de las candidaturas al Congreso de la Unión y diputaciones locales. Ya escuchamos las cifras de la representación en la Cámara de Diputados y también decirles que se lograron conformar 7 congresos estatales con más del 50% de nuestra representación. Sin embargo, sabemos que uno de nuestros desafíos más apremiantes radica en aumentar el número de presidentas municipales. Como resultado del proceso electoral 2015-2016, las mujeres alcanzaron solamente el 14.2% en las alcaldías. Este es un tema que tocamos en todas las entidades y les decimos, si somos más de la mitad de la población, no es posible que tengamos un porcentaje tan bajo. Es importante reconocer que el principio de paridad ha impulsado grandes cambios. El sistema político mexicano se revolucionó y la democracia se ha fortalecido con la participación de más mujeres. Como lo ha demostrado la historia y las diferentes luchas por nuestros derechos, los obstáculos emergen para tratar de impedir nuestra plena y libre participación, dejándonos como pregunta: ¿cuántos años deben pasar para que las mujeres podamos participar en cualquier ámbito público o privado sin ser cuestionadas, obstaculizadas o violentadas? Una de las problemáticas más lacerantes y que se ha incrementado notablemente, y aquí se ha comentado, es la violencia política contra las mujeres. Un fenómeno lamentable que de 2012 a 2017 ha dejado registro de 172 casos contra mujeres candidatas, legisladoras y autoridades en funciones en México. El problema de la violencia política contra las mujeres pone de manifiesto que el logro de la paridad política en la democracia no se agota con la adopción de la paridad electoral, aquí se ha comentado, sino que requiere de un abordaje integral. Por lo anterior, en 2014, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de las Mujeres decidimos trabajar de manera conjunta para crear el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, con el objetivo de coordinar acciones encaminadas a promover la participación de las mujeres en espacio de toma de decisiones en el ámbito público. Les comparto que debido a la experiencia que nos ha dejado este Observatorio Nacional, nos hemos propuesto, las 3 instituciones, impulsar la creación de 32 observatorios locales, uno por cada entidad, con la finalidad de generar una sinergia que movilice e impulse la participación política de las mujeres y también de que visibilice las situaciones que día a día nos enfrentamos las mujeres para no participar en los cargos de decisión, en los cargos de elección y sobre todo, cuáles son esas grandes barreras que desde afuera nos hacen que no lo hagamos. Adicionalmente, estamos promoviendo el programa Empoderamiento Políticas, Política y Políticas Públicas con Perspectiva de Género, una iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE, que es uno de los institutos con más prestigio en este país, y el Instituto Nacional de las Mujeres. Esta plataforma tiene el objetivo de fortalecer el liderazgo y la participación de las mujeres mexicanas en los diferentes ámbitos de decisión, tanto públicos como privados. Es una plataforma en línea que es políticas.mx, que es una plataforma gratuita, es una plataforma en la que deseamos que el mayor número de mujeres mexicanas se puedan inscribir para que tengan esas herramientas necesarias para poder contender y que no sigan diciendo que las mujeres en México no estamos comprometidas. Y también una de las ventanas de oportunidad que tenemos es trabajar con las mujeres indígenas en este ámbito. Por eso la idea de trabajar de manera más cercana con la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas para involucrar a mayor número de mujeres indígenas en el tema de la participación política. Para finalizar mi participación, les comento
que es necesario colocar la violencia política en razón de género en la agenda nacional, sacarlo del ámbito de la anécdota política para trascender al plano de la justicia y la legalidad. En el Instituto Nacional de las Mujeres tenemos claro que para erradicar la violencia política contra las mujeres es fundamental que ésta sea tipificada en los ordenamientos jurídicos, con disposiciones que garanticen la protección de las mujeres que desean entrar o están inmersas en el ámbito político, que se hagan explícitas las sanciones que recibirán los agresores y sus cómplices, que garanticen la no repetición de los hechos y que generen un efecto transformador. Por ello, celebro que se presente hoy la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres. No podemos permitir que la violencia política contra las mujeres continúe en la impunidad. Necesitamos avanzar a paso acelerado, impulsar para que el reciente dictamen aprobado por el Senado de la República siga su curso legislativo. Es fundamental el compromiso de las diputadas y diputados para su aprobación. Si no tenemos un marco jurídico fuerte, si no tenemos sanciones, la violencia política persistirá en este país. Confío en que como resultados de este evento se establezcan compromisos en México y en todos los países de la región para que de una vez por todas se cierre la posibilidad de obstaculizar la presencia de las mujeres en los puestos de toma de decisiones. Basta ya de ceder espacios que nos corresponden por derecho. Es momento de alzar la voz en nombre de todas las mujeres que han luchado por el reconocimiento de nuestros derechos y en nombre de las futuras mujeres que deben representarnos en los espacios de toma de decisiones. Es tiempo de exigir el cumplimiento de todos nuestros derechos y de ponerle un alto a la violencia política contra nosotras. Y como decimos en el Gobierno de la República, igualdad, ni más ni menos. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Y ahora, para cerrar esta sesión, le vamos a pedir a Yanerit Morgan, nuestra embajadora, directora general de organismos y mecanismos regionales americanos, y además la dueña de la casa, que nos haga el honor de dirigirnos unas palabras. Muchísimas gracias, embajadora. Muy buenos días. Embajadora Carmen Moreno, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, licenciada Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, magistrada Janine Madeline Otalora, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, senadora Blanca Alcalá, presidenta del Parlatino y vicepresidenta del Senado de la República, maestra Danila Paola Rabel Cueva, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, maestra Pilar Tello, coordinadora de género para Latinoamérica IDEA Internacional, señora María Leisner, secretaria general de la Comunidad de las Democracias. Es un placer también saludar a la distinguida señora Marcia Ramírez, ministra de la Familia, Adolescencia y Niñez de Nicaragua, distinguidas viceministras de Nicaragua y República Dominicana que nos acompañan, legisladoras y legisladores, magistradas que nos visitan, distinguidos participantes. Es para mí un honor darles la más cordial bienvenida a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me siento muy honrada de poder participar en este evento con destacadas líderes comprometidas con el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. Quisiera felicitar a los organizadores de este importante encuentro internacional y en particular destacar la colaboración que por muchos años ha existido entre IDEA Internacional y la OEA para promover la consolidación de los principios democráticos en nuestro hemisferio, que incluye el empoderamiento y la participación política de las mujeres. Que estemos hoy aquí demuestra el compromiso que tenemos para hacer de la inclusión, el empoderamiento y el adelanto de las mujeres temas centrales de la agenda hemisférica. Los resultados que se esperan del seminario que hoy nos convoca no podrían ser más oportunos para alcanzar este objetivo. Con actividades como estas, seguimos profundizando las acciones que nos han constituido como una región de vanguardia en la agenda de género y en particular en materia de participación política de las mujeres. Los países de la región, los organismos internacionales y la sociedad civil debemos seguir trabajando por una agenda común, ya que hay una realidad evidente.
No podemos aspirar al desarrollo sostenible ni a consolidar sociedades de derechos si no sumamos la fuerza, el talento y las potencialidades de más de la mitad de nuestra población. Tal como lo señala la recientemente adoptada Estrategia de Montevideo, solo lograremos la igualdad de género para el 2030 a través de la perfección y profundización de las democracias y el cambio de estructuras y patrones políticos, sociales y culturales. Una vez más, la región marcó una pauta de vanguardia con la presentación, después de cerca de 2 años de trabajos, del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, de una ley modelo sobre violencia política contra las mujeres. El año pasado pudimos colaborar con este proceso al albergar en México una de las reuniones de las expertas del MESEVI. Nos parece relevante que una de las sesiones de este seminario se dedique precisamente al análisis de este importante instrumento. Asimismo, tengo el agrado de compartirles que en el marco de la 47 Asamblea General de la OEA, que se celebrará en Cancún, México, en junio próximo, con el apoyo del Gobierno de Canadá y la Comisión Interamericana de Mujeres, organizaremos por primera ocasión un panel de alto nivel para impulsar una iniciativa hemisférica con el objetivo de promover el cumplimiento de los compromisos internacionales y regionales en materia de liderazgo y la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Sin duda, los resultados de este seminario constituirán un insumo valioso para cumplir con este propósito y que este panel sea todo un éxito. Es necesario consolidar una estrategia y establecer una agenda consistente con el fin de superar la falta cualitativa de mujeres en la vida pública. Entre los retos a considerar, que ya han sido abordados de manera muy elocuente por quienes me han precedido en el uso de la palabra, destacan erradicar la violencia política en contra de las mujeres, asegurar el financiamiento suficiente para que las actividades de capacitación, retención de talento, promoción de mujeres sean acordes a los avances en la legislación, desarrollar lineamientos sobre campañas políticas incluyentes que propicien la participación política y social de las mujeres y modificar los estereotipos de género que refuerzan prejuicios sobre la participación política de las mujeres, entre ellos que la vida profesional es incompatible con la familiar y que elevan el costo del desarrollo de una carrera política o profesional para las mujeres, dada la doble o triple carga de trabajo personal. Los logros alcanzados por y para las mujeres en el último cuarto de siglo representan un avance sin precedente en la historia moderna. No obstante, ha quedado de manifiesto que esos avances aún son insuficientes. Debemos asegurarnos que en el siglo XXI la verdadera expresión de la democracia sea aquella que se manifiesta en la igualdad de condiciones. Esta expresión de la democracia, la paritaria, como un criterio cualitativo y cuantitativo, es clave para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y su participación ciudadana, ya que trasciende la participación en actividades políticas y busca un nuevo balance social basado en la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en todas las esferas de la vida pública y privada. Para México, es una prioridad impulsar el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como la articulación de alianzas multisectoriales en favor del empoderamiento de las mujeres, porque estamos seguros que es el camino más adecuado para alcanzar la igualdad sustantiva. Eventos como este nos permiten avanzar en esta dirección. No me queda más que desearles el mayor de los éxitos en este seminario y que disfruten de su estancia en la Ciudad de México. Muchas gracias. Ahora, gracias, embajadora. Ahora nos toca tomar un breve receso para poder organizarnos para la primera mesa de trabajo. Les agradezco a todos y a todas que hayan estado aquí, al embajador representante de la OEA en México también, que nos está acompañando. Muchas gracias a todos. Constante elocuencia, difícil.